Muy bien, buenos días a todos. Qué bueno tenerlos aquí en este día tan especial. Aunque no tenemos con certeza las fechas, porque hay algunas diferencias, celebramos hoy la entrega triunfal de Jesús a Jerusalén. Esa sería la última semana de Cristo aquí en la tierra y posteriormente sería sacrificado como el Cordero que traería la salvación y la paz con Dios. Así que es un buen día para celebrar. Diga conmigo: me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Saludamos a todas las personas que nos ven por internet en muchos lugares del mundo. Esperamos seguir siendo de bendición para sus vidas. Y como dice Joel Austin, y si pasa por aquí por Houston nos visita. No, pero aquí no es Houston, es San José, Costa Rica. Muy bien. Isaías 55:8 nos dice algo importante, una revelación importante que a veces nosotros no somos conscientes, aunque la decimos, lo usamos de muletilla y lo utilizamos para muchas cosas. No somos realmente conscientes en su profundidad, en su altura, en su anchura. Dice: porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mis caminos son como los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Aquí en Isaías el Señor está hablando y está diciendo: ustedes no pueden pretender que sus pensamientos sean como los míos. El ser humano no puede pretender tener los mismos planes y la perfección de Dios, porque hay mucha diferencia. Aunque inconsciente y conscientemente muchas veces tratamos de igualarnos a Dios en decirles cómo es que tuvo que haber hecho la creación, cómo es que tuvo que haber hecho al ser humano, cómo es que tuvo que haber proyectado la historia, cómo tuvo que habernos hecho, en fin. Pasamos diciéndole a Dios todas las cosas que Él hizo mal y que nosotros le podíamos decir cómo se hacen. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas. Si hay algo que daña al ser humano, si hay algo que daña las relaciones interpersonales y si hay algo que daña las relaciones familiares, son las falsas expectativas. Las falsas expectativas nos hacen esperar cosas que nadie nos ha dicho que van a llegar. Nos hacen esperar y reaccionar por cosas que nadie ha dicho cómo va a ser. Y eso nos defrauda. No sé si a usted le ha pasado algunas veces en su vida que dice: voy a ir a visitar a tal familia, a tal amigo que no veo hace mucho. Y me imagino que vamos a llegar y nos va a abrazar y nos va a atender y nos va a dar un cafecito porque hace mucho no nos veíamos y como lo etcétera, etcétera. Y llegamos y tocamos la puerta y hacen: hola, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Venimos a saludarlos y ver cómo están y hace mucho no nos vemos. Sí, ¿verdad? Qué bien, qué bonito. Ok, gracias. Y usted dice: pero ¿qué pasó? Yo pensé, yo creí, yo me imaginé que esa persona me iba a recibir de cierta manera. Y así pasa con Dios muchas veces. Nosotros estamos esperando que Dios haga cosas que no ha dicho que va a hacer, y las que ha dicho que va a hacer le decimos cómo hacerlas, y cuando no las hace como nosotros esperamos, entonces nos enojamos con Él. Vamos a leer una historia que es un poco larga, pero quiero leerla toda, en Segunda de Reyes capítulo 5, acerca de un general, de un militar que se llama Naamán, o se llamaba. Dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá que el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él le sanaría la lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho.
El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudadas de ropa. Las mudadas eran muy importantes antes, ahora también, depende de dónde las compre. Y la carta que lleva al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío, que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que está buscando pleito. Estaba sano del corazón, ¿verdad? Este rey no tenía temores, ni ira, ni enojo. Debería venir a dar la paz con tu pasado, ¿verdad? Aquí, bien. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme a usted ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán con sus soldados y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera: ve, zambúllete 7 veces en el río Jordán y así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí, ven, yo creí, o sea, yo me había imaginado, yo supuse que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel? Desde el punto de vista geográfico sí, eran mejores aguas. ¿Acaso no podía zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso se dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Siempre estamos esperando cosas complicadas para resolver nuestras vidas. Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio, ¿por qué no lo hace? Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según le había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus compañeros y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino el Dios de Israel. Lo primero que tenemos aquí es que hay un hombre poderoso, un hombre que se llama Naamán, un militar con honores, con prestigio, amigo del rey. El rey estuvo dispuesto a pagar más o menos por su sanidad, si convertimos todo el dinero y las plata y el oro y los vestidos, más o menos unos $4 millones por la sanidad de Naamán. Era el rey y tenía mucho dinero. Así que este hombre tenía fama, éxito, condecoraciones, altos honores, contaba con el favor del rey. Era, como diríamos ahora en Costa Rica, mucha calidad. Pero había algo en su vida. Debajo de esa armadura, debajo de ese uniforme impecable, debajo de esas condecoraciones, debajo de esos honores, se escondía una de las enfermedades más temidas de esa época. No tenía cura: la lepra. La lepra, de alguna manera, en algunas ocasiones representa el pecado, porque el pecado no tiene cura humana, requiere de una sanidad espiritual. Y actúa como actúa el pecado, lentamente. Un día aparece una manchita blanca. Esa manchita comienza a tener algunos síntomas. Su piel se comienza a poner fea. Comienza a haber infecciones en la nariz, en la garganta, en los oídos, las mucosas. Cubre a todo el enfermo. Va perdiendo sensibilidad, como hace el pecado en nosotros. Es poquito a poco que el pecado comienza a quitarnos la sensibilidad. Hay infecciones por todo el cuerpo, se van perdiendo extremidades, se desfigura su rostro. Se le decía que sus rostros se volvían como la cara de un león. Seguro el rey león tenía esto. No, es un chiste malo. Muy bien.
Así que ahí estaba, todo lo que un hombre podía tener, todo lo que usted y yo podíamos desear si fuéramos militares o personas de Estado, lo tenía él. Pero había algo que no podía tener, que era su sanidad. Pero alguien le dijo en algún momento que había alguien que lo podía sanar. Miren lo importante del testimonio de nosotros los cristianos. Miren la importancia de tan solo abrir la boca en algún momento determinado. Había una muchacha, una esclava, una mujer que se había traído Naamán como esclava a su casa. Y un día le dice a su ama: hay un profeta en Samaria que podría sanarlo. Si él fuera ahí, sería limpio. Eso fue todo lo que esta muchacha dijo para cambiarle y transformarle la vida a Naamán y a toda su familia. El testimonio sencillo y valiente, la predicación sencilla y continua. Esta muchacha no era una experta en teología. Esta muchacha no había llevado discipulado 1, 2 y 3 y en hermenéutica, y no había ido a ninguna casa paz, que por cierto hay que ir a discipulado y a casa paz. Ella no había ido porque todavía no lo habíamos inventado, si no hubiera venido. Así que lo único que sabía esta mujer es que había alguien que podía hacer la obra que Naamán esperaba. Así somos nosotros, así es usted. Cada uno de los que estamos sentados aquí podemos dar un lindo testimonio y permitirle a muchas personas que el daño del pecado, de la lepra espiritual, los carcoma y los mate. No hay que tener grandes palabras, solo hay que anunciarle y decirle: hay un lugar donde lo pueden hacer. Y usted tiene ese testimonio, usted tiene la posibilidad de que alguien a su alrededor se sane de eso que se esconde debajo de lo que no vemos. Así que le llevó esta información al rey. Y el rey respondió con lo que responde un ser humano. Respondió con lo que responde cualquier persona que no tiene una respuesta espiritual. Y esa es la diferencia entre alguien que conoce la verdad espiritual y alguien que no conoce la verdad espiritual. El que no conoce las escrituras, el que no conoce el testimonio de Dios, va a recetar recetas humanas, medicinas humanas. Miren lo que hace el rey. La muchacha habla de un profeta, pero el rey lo que hace es: lo manda con dinero, lo manda con una carta, lo manda con influencias. Pero eso no lo sanaría. Todos nosotros esperamos de alguna manera que todos esos recursos nos sanen. Así que hacen una mala interpretación de lo que Dios les está poniendo enfrente. Hacen una mala interpretación acerca de lo que podían y necesitaban para sanar su vida. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como cristianos, como creyentes, es que hacemos malas interpretaciones o malas o falsas esperanzas de cómo Dios va a actuar en nuestras vidas. Y esto nos enoja a veces con Dios, porque Dios no está reaccionando, no está haciendo lo que yo esperaba. Lo primero que ellos creyeron es que la influencia y el poder les permitiría sanarse. Dijo el rey: voy a hacerte una carta mía. Y como el rey, cuando hace una carta y pone su sello, se obedece, así que le voy a mandar una carta al rey del otro lado, que es un rey más pequeñito, para que cuando reciba mi carta lo sane. Cuando usted y yo estamos en problemas y estamos en dificultades y estamos en pruebas, estamos deseando que alguien nos dé una carta para tener influencia en algún lugar, para tener influencia y mover las cosas desde el punto de vista humano. Y eso no está mal, pero no debería ser nuestra reacción. Nosotros tenemos un rey que todo lo puede. Él es el que a su tiempo emitirá las cartas y las órdenes para que las cosas salgan como Él lo ha planeado. Pero ellos hicieron una mala interpretación. Creyeron que si el rey enviaba una carta, alguien tenía que responder. Lo primero es que confiaron en su influencia y poder de los hombres. No espere que sus problemas vengan por solución de los hombres. No crea que la situación de su lepra la va a sanar algún hombre. Lo segundo que creyeron es que el dinero podía resolver su situación.
Así que enviaron 300 kilos de plata, 70 kilos de oro y 10 mudadas. Me hubiera gustado ver esas mudadas porque seguro costaban mucho. Así que llegaron con eso y esperaron que hubiera una respuesta a la influencia, al poder y al dinero. Y son tres cosas de las que usted y yo haríamos uso en caso de que estemos en problemas, ¿sí o no? Son las tres cosas que humanamente podrían resolver una situación. Que no haya trabajo, que necesitamos vender más cosas, que necesitamos ir más lejos. La influencia, el poder y el dinero lo podrían lograr. Pero cuando llegan donde el profeta, eso no resuelve nada. Ellos estaban seguros que si salían con eso, llegarían a donde el rey de Samaria y les resolvería la situación. La otra falsa expectativa es que Naamán estaba acostumbrado a que con su poder, su influencia y su imperio la gente respondiera. Pero llegan donde el profeta, se acercan, le dicen que está ahí y le dice al sirviente: vaya, dígale que se meta al Jordán 7 meses y que jale, ya está hecho. Y está ahí Naamán seguro en su caballo blanco, vestido de un gran uniforme con todas sus medallas y con todos sus sirvientes, pero con lepra. Porque así nos vamos nosotros por la vista. Ninguno de nosotros hubiera dicho que tendría lepra. Hubiéramos visto sus caballos, su ejército, su gran traje, su fortaleza, pero nunca hubiéramos pensado que estaba enfermo. Así vemos nosotros a la gente. El Señor dijo: yo no miro lo que ven los hombres, yo miro el corazón del hombre. Y el corazón de este hombre estaba dañado por su enfermedad. Así que Naamán se enfureció y dijo: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente. ¿Quién le había dicho a él que el profeta saldría a recibirlo personalmente? Nadie. Él creyó. ¿Y por qué lo creyó así? Porque él estaba acostumbrado a que lo recibieran así. Yo creí que saldría y me rendiría cierto honor a mí, a Naamán, porque todo el mundo lo hace donde yo voy, porque voy a pueblos y voy a reinados y los pongo y los someto bajo mi autoridad. Pero en el reino de los cielos su influencia y su poder no vale nada. ¿Quién va a llegar a apantallar a Dios? Algunos pretenden y algunos luchan por apantallarlo y terminan como pantallas, aplastados. Yo creí, yo esperaba, yo pensaba. ¿Te ha pasado algunas veces cuando estás en una situación difícil y usted le ha dado la solución a Dios? ¿Cómo es que debe hacerlo Él? Y cuando usted está orando, Señor, ayúdame, pero habla con fulano. Señor, ayúdame, pero haz esto. Señor, dame el trabajo que tú quieras, pero que sea allá. Señor, pero sáname de esta manera. Señor, ayúdame a este. Dame un marido guapo, hermoso, el que tú quieras, pero que sea aquel que está allá. Que venga fondeado por si acaso. Bien bendecido, Señor. Yo pensé, yo esperaba, yo creí. Y con eso vamos limitando a Dios. Nosotros lo vamos limitando en nuestro camino. Vamos diciéndole a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Él creyó mal, él pensó mal, él esperó mal. Porque todo lo que se había fabricado estaba basado en su costumbre, en lo que él había acostumbrado, de la forma en que se había acostumbrado a ganar las batallas. Pero hay un mensaje de misericordia. Hay una respuesta a esto, porque Dios siempre tiene misericordia de nosotros, no importa qué tan mal lo hagamos, no importa qué tan mal pensemos, no importa qué tan falsas expectativas vamos a tener. Dios siempre tiene misericordia y siempre tiene una respuesta. Yo me imagino que yo, de profeta, lo veo a Naamán estar gritando y quejándose y le hubiera dicho: ya no lo sano. Estar molestando a ese sargento engreído y orgulloso.
Ya no le voy a decir cómo es. Chivita, chivita, chivita. Ahora sí lo dejo enfermo. Porque esa es la tendencia del ser humano. Pero Dios no es así, porque el profeta está representando la obra y el mensaje de Cristo. El mensaje de esperanza. El mensaje de salvación. Él llegaba y esperó encontrarse un mensaje complicado en su camino, pero encontró algo sencillo. Hey, Naamán, 7 veces al río Jordán, sumérgete, y cuando terminas de hacerlo, vas a quedar limpio. Así es el mensaje de Cristo. Todos esperamos que la salvación sea algo complicado. El mundo espera que la obra de un Salvador y un Mesías sea algo realmente impresionante, aunque lo es. Pero ¿qué mensaje puede ser el que alguien esté en la cruz sangrando, después me digan que resucitó y que eso va a transformar mi vida? ¿No había muchos crucificados? El Imperio Romano no crucificó a miles, pero miles de personas. ¿Por qué uno más crucificado me salvaría? Es que yo creí que el Mesías iba a hacer tal cosa. Es que yo esperaba que Dios debía hacerlo así. Es que la salvación de Dios debería ser algo muy complicado. Pero es tan sencillo que solo le dice: si quieres, puedes. Si crees, serás salvo. Solo eso. Ese es el mensaje del Evangelio. Sencillo, profundo, capaz de limpiarnos la lepra de nuestro pecado y nuestro ser interior. Ahora, había que vencer algo aquí. Había que vencer el orgullo. Es increíble cómo los seres humanos respondemos en diferentes momentos de la vida. Todas sus medallas, todo su uniforme, toda su conquista, todo su poder, todo. Y se le había olvidado que se iba a morir. Todo el honor de ser parte de la corte del rey, y que el rey le haya hecho un cheque por 3, 4, 5 millones de dólares para que lo sanaran. Todo eso se le olvidó, que era un leproso, que se iba a morir. Y una vez que todos los que estuvieran a su lado comenzaran a darse cuenta, no estarían más con él. Su familia lo abandonaría, sería excluido de la sociedad, abandonado y moriría en el desierto. Ahora llega a un lugar y comienza a jugar de peligroso. ¿Cierto o no? Es que yo esperaba que saliera y moviera sus manos y me ofreciera pleitesía. No, si el enfermo es usted, no el profeta. Hay gente que está enferma, hay gente que está complicada en sus vidas y llega donde el consejero y le comienza a dar consejos de cómo es que tiene que vivir, y viene como sapo de autopista, todo aplastado y tostado. Así que se enojó. Había que tratar con su orgullo y su soberbia. Era importante hacerlo, porque más importante era lo que iba a suceder en su interior que lo que iba a pasar en su exterior. ¿Me siguen? Porque Dios siempre está más interesado en lo que va a pasar en su interior que lo que va a pasar en su exterior. El profeta no solamente quería sanarle su enfermedad, quería hacer de ese hombre soberbio un hombre humilde, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Eso no fue casualidad que el profeta le diera una orden tan sencilla, pero esta orden requería de 2 cosas. Como todo en el Evangelio, requiere de 2 cosas: creer y obediencia. Es el mismo mensaje de las Escrituras. Es lo mismo que necesita todo hombre y toda mujer sobre la faz de la tierra: humildad y fe. Sin ellas nunca se encontrará el Mesías, porque el soberbio es resistido por Dios, pero los humildes no. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que él pensó, él creyó, él esperó, pero toda esa percepción estaba basada en su historia. Ahora Dios le daría una historia nueva y le dice: ve, sumérgete. Y es interesante el consejo
que le dan sus siervos. Nuevamente le envía y le da el mensaje de sanidad una criada de su casa, una esclava. Y ahora no son otros generales, no son sabios, no son videntes, sino los mismos criados que le ayudan y le dicen: Naamán, una preguntita. Si te hubiera mandado el profeta a hacer algo enredado, ¿lo hubieras hecho? Y posiblemente dijo: sí, lo hubiera hecho. ¿Por qué no más aún si es algo sencillo? Porque nos gusta las cosas complicadas. Cuando llegamos para que alguien ore por nosotros y llega y hace: Señor Jesús, te pido que bendigas a esta persona, que le ayudes en todo lo que tiene que hacer, que le des fortaleza en medio de la prueba, que le abras sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, que pueda oír fácilmente tu voz, que pueda verte sencillamente en su caminar y que le bendigas en cada paso de su vida. Amén. Y se vaya a hacer. ¿Qué oración esa? ¡Uy! ¡Uy! Porque quieren que lleguen y comiencen: en el nombre de Jesús, bendícela. Y entonces aquella persona dice: ¡qué unción, Padre! Que sigue y aquel... ¿Cierto o no, iglesia? Cierto. Queremos el espectáculo y se nos olvida que no es el que ora, sino a quien estamos orando. Nos hemos olvidado de eso. Y entonces yo recuerdo al fundador de esta iglesia, don Juan Hoffman, un hombre lleno de dones espirituales. Y don Juan tenía el don de sacar pisuicas, alias chamucos. Y llegaba y decía: es gordito, ¿verdad? No es muy bonito. Y llegaba y le decía, nunca aprendió español, estuvo como 25 años y nunca. Y decía: Señor Jesús, ordeno a los demonios a salir fuera. Y se iban. Y uno decía: ¿y? Ya oré, decía. Es que estábamos esperando que comenzara: en el nombre de Jesús, vomita, saca toda la bilis, saca los intestinos y los vuelves a meter. Eso estamos, ¿sí o no? Yo creí que iba a salir y a hacer un espectáculo, dice Naamán, pero ni siquiera salió. Me mandó a meterme en el río. Fe y obediencia, humildad. La obediencia es fundamental, porque si él creía era obediente, y si era obediente creía. Tenía que hacer el proceso de ir y creer. La obediencia siempre es importante. Yo siempre he sido muy obediente para con Flora. Cuando nos casamos nos fuimos de luna de miel en caballo. Entonces yo me monté en el caballo, yo los odio. Y entonces el caballo de ella se detuvo y le dice: una vez, camina caballo. Seguimos. Se detuvo el caballo otra vez. Le dice: dos veces, caballo, camina. Y siguió. Y a la tercera vez le metí un balazo. ¡Pum! 3 veces te dije que no. Y le dije: pero mi amor, ¿por qué haces eso? No sabes que eso no se hace. Y me hace: una vez, caballo. Por eso yo soy muy obediente. Bien, así que necesitamos fe y obediencia. Y es que hay que incluir la obediencia, porque nos han dicho que como estamos bajo la gracia, no hay ley. ¿Quién le dijo a usted que la obediencia es parte de la ley? La obediencia es parte de la fe.
Obediencia sin fe y fe sin obediencia no caminan, porque la fe siempre es acción. Así que le dijeron: ve. Este hombre estaba preparado para grandes cosas, pero nunca estuvo preparado para lo sencillo. Así que fue, se zambulló 7 veces, creyendo que si hacía eso sería sano, y creyendo que si obedecía era sano. El centurión, cuando fue y le dijo: mi criado está enfermo, le dice el Señor: vamos. Y le dice el centurión: un momentito, Señor, yo soy un hombre que conoce la autoridad. Yo le digo a mi gente: vaya, y van. Y el que chista le dice: una vez chista, se muere. Y le digo a todos: vengan, y vienen. No vayas, solo di la palabra y será hecha. Es interesante que Naamán, siendo un hombre de autoridad, se le olvidara eso, porque estaba formando sus expectativas bajo el orgullo de que no había nadie más sobre él y que nadie más debería darle instrucciones. Porque dijo: movería su mano y yo me sanaría, pero nunca esperó que le dieran una orden. Todos queremos que Dios haga cosas en nuestras vidas. Todos anhelamos que Dios provea para nuestras vidas, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Todos anhelamos que Dios haga cosas, pero que no nos pida nada, que solo mueva la mano. Y eso nos libra de responsabilidad, y así no funciona el reino. El reino siempre impone una responsabilidad sobre nuestro caminar. Así que el hombre fue, se metió, y dice que su piel se volvió como niño. Más de una pagaría por esas 7 metiditas, ¿verdad? Baratica sería, solo obediencia y fe. Voy a poner un lago aquí y voy a orar para que todo el que se sumerja ahí quede como nuevo. Yo me meto primero, ¿verdad? Bien, así que entendió, y al final termina diciendo Naamán: ciertamente después de lo que he visto, oído y vivido, solo hay un Dios, y es el de Israel. Y es que ¿por qué Dios nos manda a hacer todos estos procesos? Porque cuando hacemos todos estos procesos de la manera en que Dios lo manda a hacer, nos estructuran, nos dan firmeza, nos ordenan los pensamientos de lo que creíamos, pensábamos y esperábamos, mal pensado, mal creído, para tener una visión clara de quién es Dios, de lo que hace y cómo lo hace. Así que este hombre salió nuevo. Su vida había sido transformada. No solo había sido sanado de la lepra, ahora conocía a Dios. Y estoy seguro que sería un predicador de Dios. Llegaría a su casa, le diría a todo el mundo quién y cómo lo sanó, y reconocería que había Dios sobre Israel. Tu vida es para eso, mi vida es para eso. Dios quiere revelarse a nosotros de manera espectacular e increíble, pero necesita que nosotros le creamos, que seamos obedientes, humildes, y que no estemos diciéndole cómo hacer. Muchos de tus problemas no han salido porque usted está diciéndole constantemente a Dios cómo debe hacerlo. Y Dios le viene dando instrucciones hace mucho tiempo de cómo hacerlo, pero usted sigue insistiendo que esa no es la forma. Mateo 18 dice: llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: como niños, si no son como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Había una actividad profética sobre Naamán. Has ingresado al reino de los cielos y ahora eres como un niño. Ya no como un sargento o un militar, sino como alguien que fue capaz de obedecer fácilmente ahora a la palabra de Dios. Y así es el evangelio. Todo aquel que pretenda agradar a Dios por sus propios recursos fracasará. Y todo aquel que haya esperado en sus recursos nunca obtendrá nada. Porque la fama, la fortuna,
la influencia, el dinero, nunca podrán darte lo que Dios quiere darte. Nunca. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuánta influencia tengas. Tal vez nunca has tenido tu gran encuentro porque usted decía, yo creía, yo esperaba, yo suponía. Y lo único que Dios quería era que fueras obediente y que tuvieras fe. Dice en Tito 3, capítulo 3, versículo 4. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su voluntad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un espíritu nuevo y vida nueva por medio de su espíritu. Y Hebreos 11 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Cuando le predicamos a este mundo acerca del mensaje de la cruz, se ríe y se burla. ¿Quién me va a salvar a través de morir? ¿Cuál Cordero? ¿Cuál Jesús? Porque lo sabio de este mundo no ha traído salvación al mundo. Lo sabio de este mundo solo ha servido para traernos tecnología. Pero hoy en día el mundo no está mejor que hace 50 años, pero tenemos más tecnología. Así que no es la sabiduría del hombre lo que va a cambiar este mundo. Es el sencillo mensaje de la palabra de Dios. La cruz, un ridículo para los que no creen, para los que se sientan en su sabiduría y en sus recursos, creyendo que pueden mover a Dios con lo que tienen en sus manos. Pero hasta el día de hoy, nadie lo ha podido hacer, a no ser que tenga humildad y obediencia. Cierre sus ojos, por favor. Este es el mensaje de la palabra, que a su tiempo vino Jesús a este mundo para traer salvación, no de la forma en que el mundo lo esperaba, sino de la forma en que Dios lo quiso hacer. Es un mensaje sencillo, tan sencillo que es difícil de creer. Es Jesús quien te dice, te amo. Estás enfermo de lepra. Aún en medio de todos tus títulos, tus riquezas, tus influencias, tus dineros, tus amigos y toda esa apariencia que tienes, que parece que estás bien, hay una lepra en ti y se llama el pecado, que te va a ir destruyendo poco a poco hasta desfigurarte, quitarte sensibilidad e ir perdiendo miembros poco a poco. Pero si vienes a mí y te zambulles una sola vez en la fe, mirando a la cruz y diciendo, Señor Jesús, ahí en la cruz, cuando parecía que todo estaba vencido, tú estabas tomando la victoria en tus manos. Yo creo en tu obra, Jesús. Creo que fuiste a la cruz por mí, por mi pecado, por mi lepra. Y aunque me parezca difícil creer que tan solo debo declarar que tú eres el Señor y Salvador de mi vida, yo hoy lo hago con humildad y con obediencia, y declaro que tú eres mi Salvador y que mi vida vino a ser como un niño
porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor, hoy recibo la renovación de tu salvación en mí. Y decido, Señor, que voy a caminar por lo sencillo y no por lo complicado. No con falsas expectativas, sino solo con fe, dejándote hacer lo que tú sabes hacer, y es ser mi Dios y mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que disfruten de una buena semana y nos vemos el otro domingo y damos gloria a Dios por este día. Amén y amén.